¿Cuál es el resultado de que nosotros estamos en Cristo? En otras palabras, cuando entendemos quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros, la respuesta correcta es dedicar nuestra vida a su servicio. Y es por eso que estamos aquí. Todos de alguna manera, de alguna forma, estamos sirviendo a nuestro Señor porque reconocemos y sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Si tienen sus Biblias o si quieren apuntarlo, hermanos, acompáñenme en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Voy a leer hasta el versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar. Señor Padre Santo, Dios eterno y misericordioso, te damos gracias, Señor, por quien tú eres. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor, que Él es el motivo, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra guía, Él es nuestro andar en los servicios que te damos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sin Cristo nosotros no pudiéramos hacer nada. Sin Cristo no estuviéramos aquí, Señor. Sin Cristo no tuviéramos la verdad revelada. Sin Cristo estaríamos solos, completamente vacíos, Señor. Pero hoy estamos llenos y completos en nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos nada más, Señor. Tu gracia, tu sangre nos cubre, Padre. Y te damos gracias por los dones y los talentos que tú le has dado a la iglesia, Señor, para que los usemos en la administración de tu iglesia, para la gloria de tu nombre, para servirnos los unos a los otros en amor, para servir a tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es hermosa y porque nos gozamos cada que la leemos, Señor. Sé tú con nosotros en esta mañana. Háblanos, Señor. Háblanos del ministerio que somos llamados a hacer. Y ayúdanos, Señor, a hacer las cosas con excelencia y para tu gloria. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este devocional, hermanos, vamos a hablar rápidamente acerca de lo que el apóstol Pablo dice sobre el ministerio y cómo eso lo podemos aplicar hoy en día a nosotros. En los versículos 24 al 27 vamos a ver las características del ministerio. En los versículos 28 y 29 vamos a ver cómo podemos llevar a cabo el ministerio. Así que vamos a empezar expositivamente, versículo por versículo, leyéndolo y aplicando verdades a nosotros. Versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El ministerio cristiano, hermanos, se caracteriza por el sufrimiento. No se puede servir a Cristo sin sufrir. Y posiblemente esa es una de las razones por la cual muchos de los hermanos en la iglesia no se involucran en el ministerio hoy en día. Porque ellos saben, porque hay algo dentro de ellos les dice que si se involucran en la obra de Dios les va a costar. Miren lo que dice 2 Timoteo 3, del 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Eso se escucha hermoso, hermanos. Se escucha muy bien. Pero, versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Si nosotros vamos a dedicarnos a servir a Cristo, hermanos, debemos saber que el ministerio involucra sufrimiento. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, pero es que esto del audio y del video, este es un ministerio, hermanos, un ministerio que si vamos muy adentro, tiene mucho peso en la iglesia hoy en día, especialmente en este mundo tan moderno donde todo es tecnología, donde los sermones se presentan por medio del internet, por medio de YouTube. Muchos de nosotros hemos llegado a la fe, hemos conocido verdades gracias a la tecnología. Dios usa esos medios. Así que este ministerio, hermanos, es importante, y este ministerio también involucra sufrimiento. Ahora, el ministerio no es para cobardes, no es para gente floja, es para personas que han entregado su vida al Señor y entienden que por causa de Cristo han de pasar aflicciones. Miren también lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 3:4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. O sea, él ya sabía, él ya había predecido que iban a pasar tribulaciones. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos ha dado el regalo, hermanos, más grande, el regalo de gracia más grande, la bendición más inmensa, el privilegio más hermoso de creer en Cristo. Pero no todo el mundo cree. La única manera de poder llegar al Padre, hermanos, de poder ser salvos, de escapar de la ira venidera, es a través de creer en nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6 dice que Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero no todos creen. Por eso tiene que ser una obra de gracia de parte de Dios que le imparte vida al pecador, este pecador que está muerto en sus delitos y pecados, para que él pueda ver la belleza de Cristo y creer en Él. No hay otra forma que podamos creer en Cristo si no es que Dios nos imparte vida. Dios mismo nos ha concedido este regalo de creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben algo, hermanos? Nos espera la gloria eterna y el gozo eterno con nuestro Salvador. Eso es de ley, eso es una verdad grande. Pero no solamente eso se nos ha concedido. El texto que estamos viendo nos dice que también se nos ha concedido como un regalo de gracia sufrir por Él. No se puede servir a Cristo sin sufrir, pero tampoco se puede servir sin gozo. El versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El gozo, hermanos, es lo que caracteriza a todo creyente que se entrega a la obra de Dios. Es el gozo lo que nos hace estar aquí. Es el gozo el que hace que su pastor predique. Es el gozo que los hermanos que sirven en la iglesia lo hacen. Es ese gozo que se nos ha dado, hermanos. El gozo, aunque el cristiano sufre por ello, el gozo nace de un corazón humilde. Un comentarista dice, el gozo nace de la humildad. Las personas pierden el gozo cuando se centran en sí mismas y llegan a pensar que merecen mejores circunstancias, mejores tratos de los que están recibiendo. Pero el apóstol Pablo no tuvo esa actitud. Él fue un siervo humilde pero gozoso. Igual deberíamos de serlo nosotros, hermanos. Si estamos sirviendo a Cristo y entendemos que lo que nosotros podamos recibir ha sido de pura gracia, debemos tener gozo. Entonces nuestra humildad nos va a llevar a tener una actitud gozosa en medio de nuestro servicio y en medio del sufrimiento. Pero es interesante que el apóstol Pablo dice, ahora me gozo. Es decir, en ese mismo momento que estaba escribiendo la carta, él estaba gozoso. Y recordemos en el contexto, hermanos, él estaba sufriendo. Él estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel en casa, junto con un soldado al lado. Él estaba sufriendo. ¿Y cómo sabemos? Porque, bueno, leemos que Pablo recibía visita de muchos hermanos, pero también dice que muchos lo abandonaron. En 2 Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia.
Ahora, esto no significa que el apóstol Pablo era masoquista o que le gustaba el sufrimiento. No, hermanos, el apóstol Pablo no se gozaba en los sufrimientos, más bien se gozaba en lo que produce o lo que producía el sufrimiento. Él se gozaba por la causa de Cristo. Filipenses 1 del 17 al 18 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que ahí estaba el gozo de Pablo, hermanos, si lo ven. El gozo no era una emoción de Pablo, el gozo era una actitud. Cuando vemos las cualidades del fruto del Espíritu, nos damos cuenta de que el fruto del Espíritu no está hablando de emociones ni está hablando de sentimientos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Esos no son sentimientos. Claro, los sentimientos están involucrados, ¿verdad? Claro que sí, pero son actitudes. Ese es el carácter que vemos en Gálatas 5. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Así que el Espíritu tiene un solo fruto, hermanos, y se llama Cristo. Igual como Pablo, hermanos, descansemos y confiemos en los planes sublimes y soberanos de Dios. En el ministerio y en el servicio necesitamos la humildad para confiar en Dios. Si alguno de ustedes se va a involucrar o se está involucrando en el servicio de Dios y está sufriendo, entienda que Dios está en control. Los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Sus planes son altos, son sublimes, son rectos, son santos, son buenos. Así que el que cree en Cristo se goza en medio de la aflicción. Alguien dijo una frase muy conocida, y yo creo que ustedes la conocen: el que está en el piso no tiene miedo a caerse. Ahora, miren cómo nuestro Señor Jesucristo habló de esto que estamos hablando. Juan 15, del versículo 18 al 21. Si el mundo, os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y es porque el mundo no conoce a Dios, hermanos. No significa que no saben que Dios existe, ¿verdad? La creación cuenta la existencia de Dios. Es que no tienen una intimidad, no tienen una relación con Dios. El mundo odia a Dios porque saben que Él es justo, que Él es santo. Odian a Dios porque Dios odia el pecado. Y es por eso, por lo cual el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 24: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, este texto es un texto muy interesante, hermanos. Yo creo que puede tener mucha confusión. Hay otras religiones que lo interpretan de una forma muy mal. Pero Pablo está diciendo que él hace su parte por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, para nada este texto significa que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente, porque sería contradictorio a todo lo que conocemos en la palabra de Dios y todo lo que Pablo nos enseña en sus epístolas. Lo que sí significa es que todo aquel que se involucra en el ministerio o en el servicio al Señor y se identifica por la causa de Cristo, va a sufrir los sufrimientos de Cristo. Va a padecer por Él. Y Pablo dice: yo cumplo en mi cuerpo, completo mi parte, lo que a mí me toca de la dosis del sufrimiento por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pablo está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo mismo dijo que iba a pasar. Miren lo que dice Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y Mateo 10:17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán.
Así que nosotros cuando sufrimos, hermanos, estamos haciendo nuestra parte que nos toca sufrir por el servicio de nuestro Señor. Ahora, tanto quiere Pablo identificarse con su Señor, que miren lo que leemos en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte. En otras palabras, Pablo quería ser tan identificado con Cristo que si eso implicaba el sufrimiento, él quería ser como Cristo. Él quería sufrir para que supieran que él era de Cristo. Así que, hermanos, si ustedes en el ministerio sufren, que la gente sepa que están sufriendo porque ustedes son de Cristo. Estamos sufriendo por Cristo. Si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con nosotros, hermanos? Y nosotros, hermanos, sufrimos con gozo por la obra de Cristo. Venimos a servir a nuestra iglesia con gozo y entregamos todo por la causa de Cristo. Y déjenme decirles que el sufrimiento está incluido, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo nos habla del origen de su ministerio, versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En el versículo 23, versículos más atrás, Pablo concluye esa oración a los colosenses diciendo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo no dice que se hizo ministro, sino que fue hecho ministro. Él fue escogido para ser ministro de Jesucristo. Y todos sabemos lo que Pablo hacía antes de ser servidor de Cristo. Él era un perseguidor. Él no escogió al Señor, fue el Señor que le salió al encuentro y lo transformó en el apóstol Pablo. Pablo nos está diciendo que ese ministerio le fue dado, esa administración le fue dada del cielo. Y saben, hermanos, si somos verdaderos creyentes, no tenemos ninguna opción que ser servidores de Dios. Se nos ha dado esa administración del cielo. Ahora, ¿por qué? Bueno, Pablo nos está diciendo que él fue servidor para el beneficio de ellos, de la iglesia. Quiero que se entienda esto, hermanos. Cuando nosotros servimos aquí en la iglesia, no nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Estamos sirviendo para el beneficio de la iglesia. La administración de Dios que me fue dada para con vosotros, es lo que dice el texto. Así que todo el servicio que hagamos, hermanos, se nos ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo para la administración de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, hasta aquí hemos visto las dos primeras características, ¿verdad? El sufrimiento, el gozo, y ya también vimos el origen del ministerio. Pero ahí mismo en el versículo 25 hay una característica más, y esa llega hasta el versículo 27. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Anunciar la palabra de Dios, hermanos, era el contenido del mensaje de Pablo. Él no hacía otra cosa más que anunciar la palabra de Dios. En la versión de las Américas, la palabra que vemos aquí es muy interesante y quise traerla. Dice, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. En otras palabras, llevar a cabalidad, cumplidamente, la predicación de la palabra de Dios. Ahora traigo esto, hermanos, porque no quise pasar este punto importante. Pero esto significa predicar todo el consejo de Dios. No solo las partes que nos gustan predicar, sino todo el consejo de Dios. Cuando Pablo se reúne con los ancianos en Éfeso, lo vemos en Hechos 20, él dice, versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no se negó a darles todo lo que Dios dice en su palabra, porque toda ella no solo es inspirada por Dios, sino también es útil. Segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No se trata de tener un texto favorito que consideremos más inspirado que otro, sino todo el mensaje de la palabra de Dios.
Es aquí la importancia de estudiar, hermanos, y de predicar toda la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a este ministerio de audio y video? Bueno, hermanos, nosotros, si estamos sirviendo, nosotros tenemos que estar estudiando toda la palabra de Dios, predicando toda la palabra de Dios. A lo mejor no lo hacemos en un púlpito, pero lo hacemos con nuestros hermanos, con nuestra familia. Recuerden, somos servidores de Dios, representantes de esta iglesia y más que nada representantes de Cristo. Ahora, Pablo también habla del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Este es hermoso, hermanos. Un misterio, ¿verdad? En el contexto que estamos, en el Antiguo Testamento, era una verdad del Antiguo Testamento, que no había sido claramente manifestada. Eso era un misterio. Un comentarista dice que un misterio es una verdad del Antiguo Testamento, se dice, pero no de manera clara. No se entiende a cabalidad dónde es que apunta ese misterio. Ahora, no estamos hablando de ese misterio que los gnósticos de ese tiempo, los paganos de ese tiempo, entendían. Ellos decían que solamente algunas personas se iluminaban de un conocimiento grandísimo a través del culto a los ángeles. Ellos decían que ese misterio solamente lo podías obtener si adorabas a los ángeles o hacías los ritos que ellos hacían. Pero ese no es el misterio del que estamos hablando. Él está hablando, Pablo, acerca de esa obra que Dios ha dado a conocer a sus santos. Miren lo que dice el texto. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Antes era un misterio, una verdad no muy clara, ahora ha sido manifestado a los santos. Pregunta, ¿cuál es esa verdad que se nos ha sido manifestada a nosotros, hermanos? Que somos los santos. Bueno, el versículo 27 no lo dice. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios hablaba con Adán y Eva. Ellos tenían una relación con Dios. Eso yo creo que era lo más hermoso que se podía ver, ¿verdad? Ellos podían comunicarse con su Salvador, con su Creador. Ahora, el pueblo de Israel, ellos se gozaron de la relación que tuvieron con Dios como ningún otro pueblo lo ha tenido. Después, Dios mandó construir un lugar llamado el tabernáculo, donde Él dijo que Él iba a morar ahí. Después del tabernáculo conocemos el templo de Salomón, donde leemos que la gloria de Dios vino a ese lugar y Dios hizo morada en el templo. Primero de Reyes 8, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Pero esa gloria, hermanos, si recordamos, fue sacada. Dios dejó al pueblo por causa de sus rebeliones. E inclusive en los tiempos de los jueces, cuando llevaron el arca del pacto a la guerra, ¿se acuerdan cuando los filisteos la tomaron posesión de ella y se la robaron? Y en 1 Samuel 4:22 leemos, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Pero cuando Jesucristo, hermanos, el Hijo encarnado de Dios, vino a la tierra, leemos en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí mismo en Colosenses, hermanos, más adelante leemos que Cristo es la imagen de Dios, la gloria de Dios. Y ahora Cristo no solamente estaba en el templo, ese templo donde habitaba la gloria de Dios, sino que ese misterio que se nos ha revelado es el siguiente. El misterio es Cristo en nosotros. Esto significa que cada uno de nosotros posee a Cristo. Y Cristo es nuestra esperanza de gloria. Un día los que somos hechos justos en Cristo vamos a resplandecer en luz, hermanos. Esa gloria que Dios ha hecho habitar en nosotros va a ser evidente un día. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con Él en gloria. Esa gloria que los discípulos vieron cuando Cristo subió al monte y se transfiguró y sus vestidos se hicieron blancos. Bueno, hermanos, esa gloria la tendremos nosotros cuando estemos en su presencia. Hoy el mundo se afana por buscar la gloria en el dinero, en el conocimiento, la fama. Pero hermanos, nuestra esperanza es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Y si tenemos a Cristo en nosotros, es suficiente. Cristo es suficiente. Si tenemos a Cristo, tenemos todo, hermanos. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Ese es el mensaje que Pablo le está predicando a los colosenses. Mientras ellos están luchando contra falsos maestros, el evangelio está centrado en Cristo, mis hermanos. Ese es el misterio que tenemos. Una unión en Cristo, Él en nosotros y nosotros en Él. Ahora, después de lo que acabamos de leer, teniendo en mente lo que acabamos de decir, vamos a ver cómo se lleva a cabo nuestro ministerio. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El misterio, hermanos, se lleva a cabo proclamando a Cristo. Más allá de lo que nosotros podamos hacer o de lo que estamos haciendo, nuestro ministerio es proclamar a Cristo. Pablo dice, a quien anunciamos a Cristo, quien es nuestra esperanza de gloria. El misterio del Señor se lleva a cabo anunciando a Cristo. ¿Y por qué servimos al Señor? La pregunta que podemos hacernos. Bueno, primeramente porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero también servimos porque éramos unos perdidos y fuimos hallados. Éramos ciegos y ahora vemos. Ahora vivimos y servimos porque Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestra esperanza de gloria. El misterio lo hacemos proclamando a Cristo. Cristo es quien nos mueve a servir, porque Él es a quien nosotros estamos anunciando. Y esto se aplica en todo, hermanos. Se aplica en lo que hacemos del audio y video, hasta en lo más indispensable. La gente que viene y acomoda, la gente que limpia la iglesia, el que está afuera estacionando, se aplica todo. ¿Por qué? Porque nosotros servimos, porque nos mueve ese misterio que ha sido revelado a nosotros, que es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Todo se hace para la gloria de Dios, entonces estamos anunciando a Cristo por medio de nuestro servicio en el ministerio. No importa lo que hagamos, lo hacemos todo para la gloria de Cristo. Pablo dice en Hechos 17:2 al 3, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Nosotros anunciamos a nuestro Salvador. Así se lleva a cabo el ministerio, hermanos, anunciando que Jesús es el Señor. Él es el ungido de Dios, el enviado por Dios para la salvación de los hombres. Y he aquí la importancia que nuestra predicación siempre sea cristocéntrica, que nuestras conversaciones sean cristocéntricas, que nuestro servicio sea cristocéntrico, hermanos. La predicación tiene que estar centrada en el Evangelio, nuestro servicio tiene que estar centrado en el Evangelio. El creyente y el incrédulo necesitan el Evangelio todos los días, hermanos. Pero también el ministerio se lleva a cabo amonestando a todo hombre, dice el texto. La palabra de Dios amonesta, hermanos. Esto significa que la palabra de Dios previene, estimula, exhorta, anima, amonesta, llamando al pecador al arrepentimiento. Eso es lo que significa amonestar. Amonestar significa llamar al lado y avisar que va en el camino incorrecto, a un camino de perdición. Amonestar es anunciar el camino correcto que conduce a la vida eterna. Hay que amonestar a los hombres, hermanos, hay que confrontarlos con su pecado. Pero el hombre no quiere ser amonestado. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, aunque no quieran, hay que amonestarlos con la verdad, porque la verdad, quien es Cristo, los va a hacer libres. Porque si no conocen la verdad, quien es Cristo, seguirán siendo esclavos del pecado. Y si estamos en Cristo, todos somos llamados a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos Mateo 28.
Fue por eso que nuestro Señor Jesucristo mandó al Espíritu Santo a nosotros para recordarnos lo que Él ya nos ha dicho y para que sepamos que Él está con nosotros cuando amonestemos a nuestros hermanos. Y versículo 29, hermanos, ya para terminar. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ese es el fin con el que está trabajando y sirviendo Pablo, hermanos. Esforzándose según el poder que obra poderosamente en él. El fin del apóstol es de llevar personas a Cristo. Así que sirvamos en el ministerio y trabajemos gozosamente en la obra del Señor. Servimos porque Cristo es suficiente y eso vale todo nuestro sufrimiento y todo nuestro esfuerzo. Pablo estaba consciente que el servicio en el ministerio era un trabajo duro. Y es interesante que él lo menciona como trabajando y luchando según la potencia de él. Es un trabajo, es una lucha el servir, hermanos. Pero lo que realmente él está diciendo es que él trabaja con el poder de Cristo que obra en él. No olvidemos, hermanos, que lo que hacemos nosotros lo hacemos con el poder de Cristo que habita en nosotros, no con nuestras fuerzas. Con nuestras fuerzas mejor ni sirvamos. Hagámoslo todo con el poder que habita en nosotros. Pablo nos está enseñando, hermanos, la poderosa verdad de que trabajamos porque Él, Cristo, trabaja en nosotros. Trabajamos a través del poder del Espíritu que está trabajando dentro de nuestras almas. Seguimos adelante fielmente porque Él es fiel. Perseveramos porque Él nos está perseverando. Incluso nuestra perseverancia es obra de Dios. De principio a fin dependemos de Él. Desde nuestra salvación hasta nuestra santificación, hermanos, confiamos en el poder de Cristo en nosotros y descansamos en la seguridad de que estamos en Cristo. Estas verdades realmente tienen aplicaciones a nuestro ministerio, hermanos, a nuestro día a día. Por ejemplo, se nos recuerda que estudiemos la palabra de Dios, no simplemente para obtener ese conocimiento espiritual e intelectual, sino para crecer en nuestro conocimiento con Dios. Este conocimiento junto con el poder del Espíritu Santo nos hace crecer y nos va a hacer madurar. Seguimos adelante, pero no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Seguimos adelante mediante el poder de Cristo en nosotros. Seguimos adelante sabiendo que aunque somos débiles, Él en nosotros es fuerte en nosotros. Seguimos adelante sabiendo que poco a poco vamos siendo transformados a la imagen de Cristo hasta el día en que veamos su rostro y contemplemos su gloria. La gloria de Cristo que es nuestra esperanza, hermanos. Los animo, hermanos, que usemos nuestros talentos, los dones que Dios nos ha dado para servir esta iglesia con gozo, sabiendo de que el servicio va a traer sufrimiento, pero servimos con gozo. Ese gozo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Lo usemos para la gloria de Dios y para el beneficio de su cuerpo, que es la iglesia.